En la construcción de un barco existían literalmente docenas de oficios diferentes. En el siglo XIX todo comenzaba aquí, en la sala de plantillas, donde los diseños empezaban a tomar forma. Los diseñadores venían con un modelo de la mitad del barco, se tomaban las medidas y se expandían aquí en el suelo. Esto se hacía para crear las plantillas que luego se usarían para cortar los maderos de las goletas. Todas las piezas de madera que serían incorporadas a estas embarcaciones debían ser dibujadas primero en el suelo. Por esa razón, la sala de plantillas pasó a formar parte integral de un astillero como el de Percy & Small. Los carpinteros, supervisados por los maestros, comenzaban entonces la ardua tarea de ensamblar los maderos que pasarían a formar el casco del barco. En el astillero, los trabajadores construían el armazón sobre una plataforma unida a la quilla. Cuando se completaba una pieza del armazón, los bueyes o los caballos tiraban de ella hacia el casco, donde se colocaba en el lugar apropiado mediante poleas y tracción animal. Innumerables artesanos a su vez incorporaban su arte al nuevo barco. Desde los carpinteros hasta los calafateadores, pasando por los que confeccionaban las velas, eran necesarios en los astilleros del siglo XIX. Sin embargo, debido al cambio de la madera por el metal a últimos del siglo XIX, sus oficios experimentaron una gran transformación. El labrado de la madera y la confección de las velas, trabajos que se venían realizando durante milenios, desaparecieron cuando los océanos comenzaron a ser surcados por flotas de barcos de acero. Remachadores, soldadores y fundidores empezaron a poblar los astilleros, cada uno con sus herramientas y oficios propios. Cuando se utilizan los remaches y el acero, el peso de los barcos aumenta drásticamente. Una de las muchas cosas que fue necesario inventar fueron las grúas con las que elevar grandes pesos. En sus comienzos fueron de vapor. Las llamaron grúas portal y se desplazaban por los lados del dique seco. Tenían unos brazos muy largos y cogían las cargas por su extremo. Más adelante, el vapor dejó paso a la electricidad. Las potentes grúas aparecieron justo en el momento en que los astilleros entraron en el nuevo siglo. Un siglo que vería un tiempo el triunfo de los grandes barcos de acero y el devastador poder destructivo que saldría de los astilleros a lo largo de 2 guerras mundiales. Los modernos astilleros deben su existencia a la evolución de los materiales de construcción y al conocimiento de la técnica. A principios del siglo XX, los astilleros habían experimentado un sorprendente cambio. Los buques de madera que habían empequeñecido al mundo navegaban ahora hacia la historia. La industrialización y la tecnología cambiaron la madera por el acero. Había comenzado la era de los barcos gigantes de metal. Los astilleros del acero no proceden de los de madera. Los trabajadores que pasaron toda su vida construyendo barcos de madera no despertaron un día en un astillero diferente sabiendo cómo construir barcos de metal. La mano de obra que lo hizo procedía de las fundiciones y caldererías. Y los nuevos materiales requerían un trabajo preciso. Los diseñadores y los arquitectos navales empezaron a ser imprescindibles en los astilleros cuando los viejos días de preparar madera con herramientas manuales dieron paso a las prensas industriales que cortaban el metal con enorme precisión. Los Estados Unidos empezaron a cambiar la tecnología de sus astilleros, pero sería durante la Primera Guerra Mundial cuando esa nación mostraría su auténtico potencial de construcción naval. La Primera Guerra Mundial comenzó el 14 de agosto de 1914. Durante muchos años, los Estados Unidos habían dependido de los barcos de las naciones europeas, principalmente de Gran Bretaña, aunque también de Francia y Alemania, para extender su comercio internacional. Cuando los gobiernos europeos requisaron sus barcos para servicios militares, Norteamérica necesitó construir su propia flota mercante. Como consecuencia, la construcción naval experimentó un gran auge. El mayor esfuerzo de construcción naval del gobierno durante la Primera Guerra Mundial se realizó en Hog Island, que es una especie de llanura pantanosa del río Delaware cerca de Filadelfia.
Entonces era una región sin desarrollar. Hubo que llevar allí toda la maquinaria necesaria para transportar las piezas metálicas hasta los talleres para que pudieran comenzar la fabricación. Construir los astilleros de Hog Island costó más de 65 millones de dólares. El mayor trabajo que encontraron los obreros fue estabilizar la ladera pantanosa que llegaba hasta el agua. Se utilizaron máquinas de vapor para clavar estacas del tamaño de postes telefónicos para fijar el barro. La característica principal que definió a estos gigantescos astilleros fueron los 50 canales capaces de acomodar barcos de casi 120 metros de longitud por 15 de ancho. A ambos lados de los canales se situaron grúas permanentes para trasladar las inmensas mamparas y las planchas de acero. Produciendo a pleno rendimiento, en Hog Island trabajaban 30.000 obreros manejando herramientas. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, el astillero apenas tuvo impacto en la guerra. El primer barco que salió de Hog Island lo hizo el 5 de agosto de 1918. La construcción de un barco es un proceso muy complejo. Un buque es la mayor máquina móvil producida por el hombre. La logística es extremadamente importante en el proceso de construcción. Los diseñadores navales concibieron Hog Island como una línea rápida de ensamblaje de cargueros, donde calderas, motores, hélices prefabricadas y acero preconformado llegaban en vagones de ferrocarril procedentes de todo el país. Desgraciadamente, el suministro errático de componentes y la construcción simultánea inicial hicieron que descendiera la eficacia. Se tardaba hasta un año en terminar un barco. Los cargueros que fueron construidos para la guerra eran perfectamente utilizables en el comercio marítimo. Por eso, después de 1920 hubo una invasión de barcos disponibles para los operadores privados que hizo descender los precios, pues había muchos compitiendo en un mercado pequeño. Los astilleros no podían producir barcos nuevos y la industria naval entró en crisis antes de que comenzara la depresión de 1929. Se fue de mal en peor. Durante la Gran Depresión, los astilleros norteamericanos empezaron a cerrar a un ritmo alarmante. Mientras, los barcos construidos en la Primera Guerra Mundial se hacían más decrépitos con cada viaje. Durante los años 30, el presidente Roosevelt, preocupado por la caída de la industria naval, creó la Comisión Marítima Americana para modernizar la flota mercante. La comisión diseñó un conjunto estándar de barcos para transportar mercancías y supervisó los fondos para los astilleros y así producir en masa los nuevos barcos. Si se iba a la administración naval y se decía, quiero construir un barco nuevo, ellos contestaban, muy bien, veremos lo que cuesta construir ese barco en el mercado mundial. Eso es, averiguaremos el precio más económico y luego preguntaremos lo que cuesta construirlo en un astillero norteamericano. Nosotros pagaremos la diferencia. Los subsidios comenzaron a dar nueva vida a los astilleros. Mientras tanto, el Congreso, temiendo un segundo gran conflicto bélico, reconoció la necesidad de comprar más buques de guerra y talleres que mantuvieran el amplio arsenal de los buques de la flota. El auténtico impulso se dio en 1938 y duró toda la Segunda Guerra Mundial. Pero entre los años 1942 y 1944 entraron en servicio 26 inmensos diques secos. En toda la historia naval de los Estados Unidos solamente habían entrado en servicio 29 de ellos. Pero durante aquellos 2 años de guerra se construyeron 26. Nuevos astilleros comenzaron a aparecer en ambas costas, así como en Puerto Rico, Panamá y Hawái. Los ingenieros diseñaron los diques pensando en los nuevos y gigantescos buques, y al mismo tiempo construyeron algunos que podían reparar varios barcos a la vez. Fueron diques de 333 metros de longitud. No eran los de 100 metros, eran para grandes barcos, para los portaaviones. Tenían más de 30 metros de anchura, unos 45, y más de 12 metros de profundidad. Se necesitaban muchos de ellos. Una nueva tecnología de cimentación bajo el agua permitió a los trabajadores reducir el tiempo de construcción de esos nuevos diques, pasando de años a meses.
El método se denominó Trami Method, básicamente una nueva forma de introducir cemento bajo el agua. Anteriormente había que rodear un espacio con un dique, bombear fuera todo el agua y dejar que se secara antes de verter el cemento. Pero ahora se dragaba el área del dique seco, se le daba la forma y por medio de tuberías se vertía el cemento bajo el agua. 2 de los diques secos de la Marina norteamericana fueron puestos a prueba durante la agresión japonesa que obligó a los Estados Unidos a entrar en guerra, el ataque a Pearl Harbor. Uno de